¿Qué tal? Muy buenos días, esto es Cara a Cara, gracias por estar con nosotros a través del 91.5 de FM. Pues el tema de este día es, haremos un análisis en esta mesa de la ley antitabaco en México. Para ello nos acompañan, ya en un ratito comenzaremos con los temas, con el tema. Ya nos acompaña Mario Dávalos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Jalisco. También Javier Paredes, coordinador de dictámenes de la Comisión contra Riesgos Sanitarios de Jalisco. Y la doctora Fabiola Macías, responsable del programa Para Dejar de Fumar del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Este es el tema, hoy aquí sobre la mesa en Cara a Cara. Cara a Cara, un espacio donde converge el análisis, la información y el lado humano de la política en la voz de sus representantes. Esto es Cara a Cara, con Laura Mora. Sí, son las 9:07, esto es Cara a Cara, gracias por estar con nosotros. Presento al equipo que hace posible que tú estés sintonizándonos a través del 91.5 de FM y nos puedas seguir a través de nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Presento a Carmen Ramírez, ella es la que está a cargo de la consola de controles. También saludo a Rocío González Arauz, nuestra community manager. Cristina Arana está a cargo del Canal Continental de Noticias y también es la voz de Canal Continental de Noticias este día. Laura Martínez Gamiño, nuestra productora. Y yo soy Laura Mora, te invito a que te pongas en contacto con nosotros a través del WhatsApp 33 18 80 76 41 y esta es la tercera llamada. Comenzamos con Cara a Cara. Cara a Cara, la entrevista. Y bueno, vamos a platicar sobre esta tan controvertida ley antitabaco y para eso tenemos ya aquí en la mesa y comienzo por las damas de la doctora Fabiola Macías, responsable del programa Para Dejar de Fumar del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo estás, Fabiola? Muy bien, muchas gracias, un gusto por la invitación. Gracias por acompañarnos. Javier Paredes, coordinador de dictámenes de la Comisión contra Riesgos Sanitarios de Jalisco. Muy buen día. Muchas gracias. Ya habías estado con nosotros, ¿verdad? Hablando de vapeadores. Así es. Y también saludamos a Mario Ábalos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Jalisco. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Laura Mora. Muy bien, aquí con el gusto de estar con tu auditorio. Muchísimas gracias. Y bueno, me gustaría que diéramos un contexto generalizado de qué es esta ley antitabaco, de qué se trata, quién nos podría apoyar con el tema. A ver, adelante, Javier. Bueno, se trata de una reforma reglamentaria que se publicó el 16 de diciembre y que entró en vigor el 15 de enero y que viene a modificar algunos postulados básicos con los que ya teníamos trabajando 2 décadas. Incide principalmente en 3 áreas nuevas, por decirlo de alguna forma. La más notoria para la sociedad y para la parte económica es los establecimientos de la industria del hospedaje, como lo son restaurantes, bares, cantinas, etcétera. Hay otra que tiene que ver con el consumo de la vía pública, que impactaría más en la población. Y finalmente, bueno, está el tema de la publicidad y la venta. Entonces, ¿qué nos cambian las reglas? En los restaurantes no podrá haber áreas para fumadores aisladas, no podrá haber tampoco exhibición de productos. Muchos lugares venden puros, por ejemplo, no pueden tenerlos en exhibición. Y los espacios para consumo al aire libre se convierten en muy difíciles de instalar por las dimensiones y características que deben de tener. El tema de la vía pública abarca el transporte público, abarca plazas, abarca playas, abarca todo centro de reunión de personas en la vía pública. Estamos pensando incluso en tianguis, o sea, es de verdad muy amplio. Y en cuanto a la comercialización, se prohíbe toda forma de publicidad, que hasta ahora se había tolerado solo bajo 3 modalidades: revistas para adultos, lugares para adultos y correspondencia personalizada. Y se prohíbe la exhibición indirecta. Yo no puedes tener el producto en un cajón en tu mostrador porque estaría a la vista indirecta cuando se despache. Entonces tendría que estar en un lugar en trastienda donde se despacharía sin que estuviera allí, que complica también para los minoristas el proceso de la venta. Bueno, pues está aquí entonces ya puesta en la mesa cuáles son los cambios que entraron en vigor. Ahora vamos a ver los pros, los contras, cómo nos viene a beneficiar o afectar esta nueva ley. ¿Cómo sería en tu caso? Mira, Laura,
Yo creo que lo principal es comentarte que la industria restaurantera como tal, coincidimos y simpatizamos en que se hagan este tipo de actividades que van caminando a la salud de la población en general. Es decir, coincidimos totalmente con el espíritu de la ley, ¿no? O sea, el quitarnos de la exposición del humo a los niños o a los que no fumamos, siempre vamos a estar de acuerdo en eso. Es más, los mismos fumadores coinciden en ese espíritu de la ley. En ese tema no tenemos ninguna dificultad. ¿Cuál es el aspecto aquí? El aspecto principal o el que me hace, en todo caso, tener que buscar algunas alternativas para representar los intereses del gremio de los restauranteros, es que bien, así como lo comentaba Javier, hace muy difícil, si no es que imposible, tener un área en donde puedas recibir a estas personas que normalmente recibías a tu restaurante, a desayunar, comer o cenar, y que después disfrutaban ellos de un cigarro. ¿Por qué es prácticamente imposible? Porque la ley prácticamente habla de que 10 metros a la redonda, por decir algo, de donde está esta persona fumando, no puede haber servicios, no puede haber comida, no puede haber bebida, no puede haber recreación, no puede haber entretenimiento, no puede haber un paso obligado a la gente. Entonces estás hablando que es ponerle 400 metros cuadrados más a un restaurante para tener una persona prácticamente fumando. Cuando una gran cantidad de restaurantes en la zona metropolitana de Guadalajara pues no rebasan los 300 metros, entonces ahora hay que tener nomás 400 metros para fumar. Y donde la parte preocupante en lo económico es que tenemos una cantidad de restaurantes que en los últimos años, basados a la ley general del control del tabaco, hicieron inversiones fuertes en sus restaurantes para tratar de tener un área que permitiera tener esta actividad, y hoy en día pues esas áreas prácticamente quedarían sin uso o sin el uso que fue para el que fueron diseñados. O sea, esta inversión prácticamente sería tirada a la basura. Y hay otros lugares en específico que están hechos para fumar. O sea, no es algo propio de Guadalajara, sino a nivel mundial es una moda que existen casas de puros, que existen lugares donde se practica esta actividad, o el principal atractivo no es la comida, no es la bebida, no es no es otra actividad, sino que ir a fumar, y aparte es lo demás. Entonces, en ese sentido, pues sí, nos afecta un poco a unos restauranteros y les afecta muchísimo a otros, ¿no? Eso es importante verlo. También es importante comentarte que la gran mayoría, cerca del 90% o más del 90% de los restaurantes del estado de Jalisco somos libres de humo, ¿eh? La gran mayoría somos libres de humo. Sí. Creo que era un tema que en este momento como que no era tan importante, ¿no? Creo que la sociedad estábamos acostumbrados a decir, bueno, yo fumo, me voy para allá, no fumo, me voy para acá, me salgo a la calle, pero ahora quedan a la interpretación algunas cosas. No con Copriscal, aquí con Javier Ellos, que hemos tenido una comunicación directa para estar viendo cómo se van a aplicar algunas cosas, pero hay algunas cuestiones que están a criterio. O sea, se dice que no puede haber un fumador a 10 metros de nuestras puertas. En la calle, pues ¿cómo salimos en la calle a ejercer autoridad nosotros, no? Y hay zonas, por ejemplo, vamos a pensar a lo mejor López Cotilla, ¿no? Si lo recorres 10 metros de tu puerta, pues se lo avientas al otro. Entonces, ahí donde cabe una persona que tenga esta necesidad de fumar. ¿Quién va a estar al pendiente de todo esto? Pues Copriscal y Cofepris, hasta donde tengo entendido, hasta que no se generen algún tipo de convenios donde entren algunas otras autoridades para vigilar esta situación, pero hay que vigilar carros, hay que vigilar todo. Sí. Entonces, la realidad es que, digo, el espíritu de la ley es muy bueno. O sea, hay que bajarle al uso del cigarro, hay que bajar la exposición, sobre todo de los que no fumamos. Pero yo me pregunto, hoy en día, como que quedaba claro que hay lugares que tienen música en vivo. ¿Te gusta la música en vivo? Vas. ¿No te gusta? No vas. Hay lugares que son amigables con las mascotas, ¿verdad? Tú tienes tu mascota, no tienes inconveniente en convivir con mascotas y comer, vas, sin problema.
Hay lugares donde no se permiten las mascotas y tú quieres llevar tu mascota, pues no vas. O sea, es así de sencillo. Y yo creo que en esta situación la parte que también se debió ver es, o sea, sí queda muy claro dónde no se puede, que casi no se puede en ningún lado. La pregunta es dónde van a poder. Digo, yo no fumo, a mí me molesta también el humo del cigarro, pero tengo que ser empático con las personas que sí lo hacen. O sea, y aquí nos va a decir ahorita Fabiola, que es experta, digo, yo creo que la mayoría de las gentes, si no es el 100% de los que fuman, alguna vez han tratado de dejar de fumar, y no es una cuestión fácil, no es como que de un día a otro, bueno, pues ya no, y listo. Y principalmente lo que llama la atención es que todas estas modificaciones estamos hablando de un producto que no es prohibido. O sea, finalmente no es prohibido y el fumar no es una actividad ilícita, ¿verdad? O sea, y pareciera que así lo es. O sea, pareciera que hay que hacerlo escondidas, hay que hacerlo con una serie de condiciones complicadas ahí para poderlo realizar, y no es ilícita la actividad. Entonces, habrá que revisar. La verdad es que el reglamento, así como se aprobó para hacer valer la ley que ya estaba, lo vemos hasta cierta forma que rebasa por mucho. El reglamento rebasa la ley y bueno, y pone en una situación complicada tanto a algunos empresarios como a algunos individuos, ¿no? Porque en dónde sí pueden, es la pregunta fundamental. Bueno, hacemos la pausa y regresamos. Esto es Cara a Cara. Mantengámonos cerca. Línea WhatsApp 33 18 80 76 41 91.5 de FM, zona 3. Silvi, vamos al banco. 33 18 80 76 41. Continuamos. Cara a cara en contexto. Estamos de regreso en Cara a Cara. Te recuerdo que estamos platicando con la doctora Fabiola, responsable del programa Para Dejar de Fumar del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, con Javier Paredes, coordinador de dictámenes de la Comisión contra Riesgos Sanitarios del Estado, y con Mario Ábalos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Jalisco. Bueno, la propuesta de esta ley, lo que se ha venido buscando desde que comenzaron a hacerse estas modificaciones, es la salud de quien consume y, bueno, quitarle o ayudarlo a quitarse el hábito de fumar. Fabiola, ¿qué tan factible sería esto a través de estas nuevas reglas? Bueno, pues para nosotros desde la parte de la salud nos parece un acierto muy importante, ya que este problema, pues como lo comentaba, no es un problema de un día para otro, sino es un problema que tiene una historia. Y dentro del proceso histórico, algo que me gustaría resaltar en la constitución de este cambio en la ley tiene que ver con el enfoque y la perspectiva que está orientada hacia el tema de la prevención y la promoción de la salud. Usualmente cuando nosotros hablamos de salud, estamos pensando mucho en el tema de la enfermedad y sobre todo de las enfermedades físicas. Y aquí lo que estamos promoviendo es en cómo podemos prevenir la salud y cambiar la perspectiva de lo que es la salud. La salud tiene que ver con la parte física, la parte social y la parte de la salud mental. Y entonces cuando hablamos en este tema del tabaquismo, entendemos que el tabaquismo es una de las enfermedades prevenibles y tratables. Y esa es una ventaja que nosotros tenemos en el tema de salud. Cuando nosotros vemos esta perspectiva, si vemos un paciente que acude al médico, la primera recomendación y la primera pregunta que le hace es si es fumador o no. Y la primera recomendación que se hace es, por favor, deje el cigarro, o si consume tabaco, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, pues a pesar de que ya existen reglamentos, leyes, normas y estrategias, a final de cuentas lo que estamos buscando es prevenir con los jóvenes, con los niños y con el futuro del país. Crear sociedades en donde esta necesidad, esta adicción no se presente a edades tempranas. Quien ya es un fumador, pues efectivamente es una persona que ya tiene esa adicción y que, como vemos, es difícil, es una de las adicciones más difíciles porque la nicotina tiene una afectación en el cerebro que es muy fuerte. En ese sentido, también algo que me gustaría como identificar es que el fumador también es un ciudadano, es una persona consciente, pensante
y que quizás a lo mejor en un momento, obviamente, esta ley la tome de una manera negativa, pero al final estamos pensando en su salud también, ¿no? Los espacios libres de humo de tabaco, como lo comentaban, en muchas ocasiones, a pesar de que ya existían las regulaciones, muchos espacios lo que estaban esperando es como llegar, ¿no? En este caso que llegara a la Coprisjal o que llegara a la instancia a ver si se cumplía o no con la regla. Y estamos muy acostumbrados, lamentablemente como cultura, a esperar a que nos castiguen, ¿no? O a esperar a que nos regañen. Y la intencionalidad aquí es cambiar la perspectiva. Es decir, esta ley está orientada para que todos y todas sumemos, ¿no? En este caso, por ejemplo, desde la parte de las cámaras, de la industria y todo, la pregunta es qué estrategias de mercado, de marketing pudieran generar para poder apoyar a los fumadores a dejar de fumar. Por ejemplo, yo veo mucho que cuando gana un equipo de fútbol, los restauranteros ponen, este día regalamos un producto o regalamos algo, ¿no? El 31 de mayo, por ejemplo, es el Día Mundial Sin Tabaco, y pudieran hacer una campaña en donde a los fumadores les ayuden a celebrar su tiempo de exfumadores, ¿no? Por ejemplo, el cumpleaños, hay muchos exfumadores que celebran cada año, precisamente el que lograron otro año sin fumar. Entonces, los restauranteros y pues todos estos espacios pudieran generar nuevas estrategias de marketing que nos ayuden a promover la salud de las personas. Entiendo que es complicado en un principio, pero uno de los aspectos importantes para que persista una adicción es la parte social. Es decir, si a ti te encanta mucho el pastel, el dulce, cuando una persona quiere dejar, por ejemplo, de comer algo que le gusta y tienes afuera todos los productos al alcance, pues va a ser más difícil que tú puedas dejar eso, ¿no? Entonces, cuando la persona tiene a su alcance el objeto de la adicción a su disposición, es más difícil lograr ese tratamiento. Entonces, eso es muy importante, es cambiar el paradigma, cambiar la perspectiva, porque sí he escuchado mucho de, bueno, pues la Coprisjal no tiene la cantidad de personas para que vaya a todos los establecimientos y sancione. La pregunta es, ¿eso es lo que estamos buscando con el cambio? O sea, ¿realmente nos vamos a esperar hasta que alguien llegue y nos sancione o llegue y nos diga, o es realmente estamos pensando en esta perspectiva de salud, ¿no? ¿Hasta dónde este tipo de reglamentos se tiene el derecho para ingerir en una persona y decirte deja de fumar? ¿Hasta dónde entra la voluntad de quien quiere dejar de fumar y hasta dónde a través de un reglamento se le quiere obligar a una persona que deje de hacer algo que le gusta? En principio, incluso desde la CONADIC hay un documento específico en donde señala cómo se tiene que manejar la parte de los espacios libres de humo. Y cuando a una persona le está molestando el cigarro, uno puede comentar que se aleje, porque no solamente es el derecho personal, sino que la exposición a las sustancias que arrojan el humo, tú lo estás inhalando y entonces está afectando tu salud. Yo no sé si la otra persona tiene diabetes, hipertensión, es un niño, tiene alguna comorbilidad, y eso usualmente cuando una persona va a fumar no le pregunta al otro, ¿no? ¿Tú tienes diabetes? ¿Tienes hipertensión? ¿Tienes alguna comorbilidad que al momento de que yo arroje mi humo de tabaco te vaya a afectar en tu salud? Entonces, esta parte es muy importante porque tiene que ver también con una educación del fumador. El fumador también tiene que entender que ese humo tiene un impacto a la salud del otro. Por eso es un problema de salud pública. Si fuera un problema de salud personal, por ejemplo, en el tema del alcohol, usualmente tiene un impacto mucho más específico porque tú identificas cuando la persona está teniendo cambios en su conducta por el consumo de la sustancia, es más pero evidente. También, a lo mejor no de la medida del tabaco, pero también el alcohol, por ciertos comportamientos, puede generar un problema. Claro, aunque ahí si tú te fijas, cuando una persona tiene ciertas conductas de alcohol, el otro las observa, las identifica y hasta los otros lo cuidan, ¿no? Lo cuidan al otro para que a lo mejor pues ya no se comporte de esa manera, o intentan aislarlo, o ya que se vaya a su casa, ¿no? En el caso del tabaquismo es más difícil porque los síntomas son más diferentes. La persona usualmente huele, ¿no? Es un olor, pero el que no fuma usualmente tiene otros síntomas como dolores de cabeza, náusea, incluso irritación en los ojos, ¿no? Y esta parte, muchas veces el que no es fumador, se queda callado, ¿no?
se queda callado dentro de este espacio, ¿no? Yo considero, salvo su mejor opinión, que las personas que fuman han tomado también cartas en el asunto en el momento en que, como comentabas, Mario, que se salen o que había un área y trataban de no afectar a las personas que no fumamos. En este caso, ya como decía Mario, ¿dónde se va a permitir fumar? ¿Dónde se le va a respetar el derecho que tiene esta persona de que si quiere seguir fumando, lo siga haciendo? Porque si a mí, yo convivo con muchos fumadores y me he dado cuenta que sí respetan a los que no fumamos. Se van si estamos en una casa, se van a la terraza o se van a un espacio abierto, pero entonces, ¿hasta dónde se está violando un derecho de las personas que les gusta fumar y que deciden seguir fumando, cuando ellos, creo yo, muchos ya han empezado a respetar a los que no fumamos? ¿Ahí cómo sería? Bueno, la Suprema Corte de Justicia ha determinado en distintos precedentes el tema del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Creo que es donde incide directamente esto, principalmente en aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con cannabis. Entonces, sí es muy difícil delimitar esta frontera entre el libre desarrollo de la personalidad y la afectación a la salud pública. ¿En qué lugar? La pregunta concreta es ¿en qué lugar entonces sí podría fumar un fumador? Que también nos la hizo en su momento la CANIRAC. Con la nueva normativa se está restringiendo prácticamente un espacio privado o en espacios abiertos donde no haya concurrencia de personas, lo que en una ciudad tan densamente poblada como la nuestra va a ser difícil. Entonces prácticamente serían dos ámbitos para el fumador: su espacio privado, es decir, su domicilio, siempre y cuando no sea en una terraza o balcón que el humo vaya a caer en otra casa, y espacios abiertos donde no haya concurrencia de personas. Pues suena muy complicado. Vamos a regresar tras la pausa para ver cómo logramos entender esta parte. Son las 9:30, regresamos. Trabajar para mantenerte informado es nuestra pasión. Zona 3, información y música en equilibrio perfecto, 91.5 de FM. Citibanamex te da más. Abre tu cuenta y gana increíbles premios como un smartwatch o un balón. Además, si traes tu nómina... Estamos de regreso a Cara a Cara. Antes de seguir platicando con nuestros invitados, quiero compartir este reporte vial. Dice: buenos días, solo para informarles para todos los que circulen por Periférico Nuevo, crucero con caminos al Castillo, perdón, hay un accidente por gravilla suelta, están involucrados al menos 8 coches, para que tomen mucha precaución. Ahí está el reporte. Y bueno, por aquí nos preguntan, y también hace rato estaba pensando en ello, muchas personas están dejando de fumar tabaco, pero están fumando o están vapeando, como se dice actualmente. Y esto lo están haciendo en el interior. Ese vapor no afecta a los demás. Sí, también tiene afectación a la salud. De hecho, todo lo que son vapeadores y dispositivos de nicotina están prohibidos en México, no tienen registro ante COFEPRIS y incluso el tema de las sustancias que contienen no se tiene identificado ya se han hecho algunos estudios para poder identificar qué son lo que contienen estos aerosoles y estos líquidos, pero sí tiene una afectación a la salud. De hecho, hay una enfermedad específica que se llama EVALI, que se produce precisamente solamente por la utilización de vapeadores. Y eso hay que tener bastante cuidado. No es un tratamiento para dejar de fumar, hay que clarificar. El uso de vapeadores ni de cigarro electrónico es un tratamiento para dejar de fumar, porque no tenemos precisamente los elementos médicos y de salud que avalen esto como un tratamiento. Entonces sí es muy importante clarificar, y es mejor que si una persona quiere dejar de fumar, se acerque con un profesional para ayudarle a identificar el nivel de consumo de nicotina que tiene en el cuerpo para poder darle un tratamiento adecuado en el proceso de cesación. Ahorita hablábamos durante la pausa, ¿qué va a pasar entonces? ¿Cuáles van a ser los lugares donde sí se pueda fumar? O sea, en convivencias obviamente no, porque si estás en una casa, que suelen ser las reuniones también, dejamos de lado cafés o restaurantes, la convivencia personal. Bueno, son espacios en el ámbito privado. Esto va a ser un matiz más de sutileza legal que de salud pública. Si la reunión la realizas en tu domicilio y solamente es tu espacio privado, no hay una regulación de ese derecho a la intimidad, por decirlo, pero si tu reunión es la misma reunión, las mismas personas, la realizas en un salón de fiestas o en la terraza club de tu coto,
en esa situación ya son espacios públicos o espacios sociales que sí entran dentro de la regulación. Es decir, si estamos en una casa y el humo llega a la casa del vecino y se queja. Bueno, mientras sea tu espacio privado, pero si ya invadiste el espacio privado de un tercero, Es que como ya yo vivo entra en juego la ley. Aun cuando la gente está en su espacio y si llega el humo del cigarro a la casa, yo estoy en mi casa, le llega aquí a Mario, ya tú puedes decir, estás fumando. Exactamente. Miren, ese es un tema que de veras nosotros, como restauranteros, digo, habría mi intervención diciendo la gran mayoría de los restaurantes, más del 90%, hemos decidido desde antes ser libres de humo, por todas las implicaciones que tiene esto. Esta ley le faltó, yo creo que el reglamento, no tanto la ley. La ley, quiero aclarar que los legislativos sí abrieron de repente algunos espacios para poder platicar, para poder intercambiar algunos puntos de vista, cómo pudiéramos salvaguardar el espíritu de la ley. El reglamento no, el reglamento salió por ahí sin consultar muchas cosas. Le faltó publicitarlo, le faltó acercarse a algunos sectores para ver qué va a pasar, que quedara a nosotros como parte, como dueños de los negocios, como inversionistas. No nos gusta tener nuestro capital dependiendo de una interpretación o dependiendo de alguna situación ahí que esté fuera de nuestro control. Como lo comentaba hace rato, si una persona está fumando fuera de nuestro restaurante, más cerca de los 10 metros de la puerta del restaurante, dependiendo de la interpretación del supervisor, de la persona que vaya a generar la multa, pudiéramos ser responsables, pudiéramos tener sanciones por esta situación. Y en la calle nosotros no tenemos nada. Aun cuando no sea tu cliente. Aun cuando no sea mi cliente, porque no queda claro, o sea, digo, esta ley también hay que ser muy claros, no es de restaurantes, esta ley estamos hablando de espacios públicos, o sea, aquí estamos hablando de plazas, de oficinas, de playas, de estadios de fútbol, de lugares para conciertos, todo este tipo de cosas, o sea, no es algo específico para los restaurantes. Nosotros, mi pendiente es que tenemos en todo México licencias prácticamente recién emitidas de lugares que son específicamente para esta actividad, ¿no? Estoy hablando de casas de puros, de casas de fumadores, donde vas, compartes con tus amigos y estás un rato ahí, pero que entre comillas está cuidado el que pues todos los que están allá adentro son fumadores, ¿no? O sea, son fumadores, incluso meseros y todo, son personas que tienen este gusto o realizan esta práctica. Toda esta inversión, pues ¿dónde quedaría? Todo esto, ¿dónde lo dejamos? Y pues bueno, digo, ojalá de veras se vean números muy agradables en cuanto a la baja del consumo, pero yo creo que el fumador sigue fumando, o sea, lo único que lo está haciendo es ahora como que lo hace fuera de la ley. O sea, yo voy caminando en la calle y sigo viendo gente que va fumando en la calle. No conozco, Javier, no conozco las multas, las infracciones para estas personas que van caminando, no conozco las infracciones para la persona que está fumando dentro del restaurante o en la playa. ¿A quién multan? Al individuo, la playa, la cierran, en las plazas? ¿Qué va a pasar todo esto? Es la parte que yo creo que quedan muchos espacios pequeñitos y lo voy a decir así con las palabras, que se prestan luego para que un mal inspector los utilice para extorsionar a los negocios, ¿no? Y es la parte en la que no nos gusta a nosotros estar, y en la parte que no nos gustaría a nosotros estar viendo que de repente hay lugares que tienen las mismas características que tu lugar, tú no puedes permitir fumar y el otro sí permite fumar, y no pasa nada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor se arregló o está arreglado con una o dos personas. Entonces, este tipo de cosas son las que generan una competencia desleal hablando en lo económico. Digo, al igual que la doctora Fabiola, al igual que yo creo que todos priorizamos la salud de los individuos, pero ya hablando específicamente de cuestiones comerciales, pues bueno, quisiéramos tener como que piso parejo, ¿no? O sea, cómo esto funciona igual en todos lados, y no en unos lados y en unos lados no.
hay unos centros comerciales que yo veo que siguen fumando y finalmente dices, bueno, pues el centro, sí se retiran de los restaurantes y todo, pero sigue siendo parte del centro del centro comercial. Si aplicamos la ley como es, estas personas tendrán que salir hasta la calle, y de la calle 10 metros de la entrada. Entonces dices, ¿dónde? Nuestras calles, nuestras banquetas no están así como para permitir esas cosas. Pero bueno, creo que la ley en general, el espíritu es bueno. Creo que el reglamento les faltó entender un poquito más cuál es la realidad que tenemos en México, y yo creo que esto pues va a generar un buen ejercicio. A lo mejor se van a ir saliendo algunas buenas ideas que, si en algún momento dado se abre una puerta otra vez para replantear este reglamento, pueda salir ya de una forma muy aplicable y salvando el espíritu de la ley, ¿no? Estoy recordando, no sé si sea real o no, vi un video, creo que era en Japón, en donde hay como unas casetitas, como las de teléfonos que hay en algunos países. Hay casetas para que la gente se meta a fumar. Y solamente está él y su cigarro. No sé, Aquí no pero está permitido eso, no está permitido cerrado el lugar, no puede ser una caseta. no sé. Sí, bueno, Javier. son varias cuestiones, la de Sí. cuántas son las multas y quién va a multar. Como bien lo decía la doctora Fabiola, le apostamos mucho al convencimiento personal. O sea, no hay ninguna norma sanitaria que se haya impuesto por la fuerza. La gente siempre tiene que participar, no podemos poner un policía detrás de cada persona. Entonces, mucho es el convencimiento y el conocimiento. Era algo que hablábamos hace un momento, ¿no? De que hubiera necesidad de una fuerte campaña de promoción para que la gente conozca los alcances y voluntariamente lo cumpla, porque es en su beneficio. Las multas van de 100 salarios, bueno, de 100 UMAS hasta otro rango que va de 4,000 a 10,000, dependiendo del tipo de la infracción. La forma en la que estamos abordando el tema de espacios públicos, porque ya empezamos, tenemos 10 días de vigencia, pero ya empezamos a trabajar el tema de espacios públicos, y fue primeramente con un acercamiento con los municipios. Estamos pidiendo, vamos a ver qué tanto prospera, que se empiece a fijar señalética en esos espacios. Por ejemplo, los paradores de camión, que son espacios concesionados por el municipio, porque tienen publicidad, y pues en esos espacios son muy buenos lugares para que la gente vaya empezando a familiarizarse con esa señalética y con esa prohibición. Y la última pregunta fue relativa Las cabinas. A las cabinas. a las cabinas. Ujú. No está previsto este tipo de espacios de cámaras de gases para los ciudadanos. Creo que por ese efecto precisamente de mayor riesgo quizá para el fumador no están previstas, como tampoco están previstos, y bien lo señalaba Canirac, tampoco están previstos que haya establecimientos solo fumadores. Es la misma situación, no puede haber un lugar, un bar, un table dance, un café que sea club de fumadores. La ley no lo prevé, el máximo de espacio que se les puede destinar es el 10%. Y en el caso de las cabinas no se prevé, porque todo espacio para fumar es al aire libre, salvo los privados. Pero no se puede fumar al aire libre. Al aire libre donde no haya concurrencia de personas. 9:45, hacemos la pausa, regresamos. Gracias a la inmediatez de tus reportes, nos ayudas a crecer y a dar una mejor información. Zona 3, equilibrio perfecto. Tras 12 años de lucha, Conoce la agenda política en Cara a Cara. Continuamos. Cara a Cara en contexto. Estamos de regreso a Cara a Cara y creo que no nos va a alcanzar el tiempo para concluir con el tema, pero creo que vamos a irle dando seguimiento conforme esto vaya avanzando. Alguien nos dijo, Fabiola, que había incluso que podías contaminar un fumador a una persona hasta de tercera mano. ¿A qué me refiero con eso? Decía que bueno, que yo fumo aquí, les estoy afectando a ustedes, a lo mejor en el transporte pasa otra persona, pero decía que si yo había fumado, traigo mis manos llenas de nicotina o todos los productos y agarro el teléfono y se lo paso a una niña. Es correcto. Sí, es cierto. Sí, esto. hay 3 tipos de humo: el humo de primera mano, el humo de segunda mano y el de tercera. Y esta ley precisamente lo que está más enfocado es al humo de segunda y de tercera mano. El humo de segunda mano es aquel que conocemos como fumador pasivo, que es el que pues está en constante respiración de estos gases, y el humo de tercera mano es aquel que queda suspendido en las superficies, almohadas, camas, la ropa, incluso por ejemplo si una mujer que tiene un bebé
deja de fumar durante el embarazo, pero regresa a fumar y está amamantando, pues la nicotina va a ser absorbida por el bebé. Entonces me parece que esta parte sí tenemos que trabajar mucho en la educación de las personas para entender. Por ejemplo, en un restaurante pues hay que limpiar muy bien las superficies porque quedan suspendidas ahí en el espacio, en los platos, los cubiertos, los manteles, ¿no? Entonces todo este humo de tercera mano tiene una afectación importante también en la salud de las personas. Bueno, pues un motivo más para dejar de fumar, pero qué tan fácil, qué tan difícil es para una persona que ya tiene la adicción dejar de fumar. Comentaba hace un rato Mario de un conocido que no podía dejar de fumar por más de 4 horas y de repente las personas que tienen el hábito, a mí me tocaba decirle a alguien, oye, pero ya no fumas mucho, uy, se enojan, se enojan y dicen, no, pues es mi gusto y yo disfruto el fumar, me lo han dicho, disfruto sentir cómo el humo del tabaco entra a mi cuerpo y se sienten casi con la canción o fumando espero al hombre que yo quiero, por el disfrute que tienen al fumar. Es una adicción muy fuerte. Sí, es una adicción y también es una enfermedad y esto también es importante identificarlo porque el tabaquismo tiene muchas acepciones importantes y también es importante entender y comprender a la persona que es un fumador, es decir, es una persona que fuma, no es el fumador. O sea, esto también es importante porque hay que darle el valor a la persona que además también es un trabajador, es un ser humano, es un ciudadano. Y entonces en muchas ocasiones la persona quiere dejar de fumar pero no sabe cómo hacerlo o lo ha intentado muchas veces y socialmente, como hemos visto, hay muy poco apoyo cuando alguien quiere dejar de fumar. Y eso también es muy importante. Entonces, si realmente hiciéramos una campaña en pro de la salud, donde los restaurantes al momento de entrar pusieran un letrero de este es un espacio libre de humo, pero además ayudamos a los fumadores a que dejen de fumar. Es decir, una campaña con un enfoque positivo en apoyar al fumador. Sabemos que a lo mejor estos espacios libres de humo de tabaco se van a cerrar o se van a reducir, pero creo que hay muchas estrategias de campaña, de marketing, que nos pueden ayudar como sociedad. Realmente el tema de salud, como sabemos, el recurso es muy poco, igual los recursos humanos como los recursos financieros, y la industria a veces puede dar, por ejemplo, yo digo, un programa en donde una cadena de restauranteros apoyen en tratamientos para dejar de fumar a fumadores. Eso sería una estrategia muy interesante, o cupones o programas o acciones en los cuales las cámaras de comercio, quienes tienen recursos, nos pueden ayudar a la parte de la salud, a ayudar a contribuir. Sabemos que es difícil porque los espacios ahora para fumadores se ven más reducidos, pero pensemos en estrategias más positivas pues para la salud. Dicen que lo prohibido es lo que más llama la atención. ¿Algún comentario al respecto, Javier? Bueno, la prohibición en sí misma creo que ha beneficiado a que se reduzca la tasa de incidencia y prevalencia. Entonces creo que en el caso del tabaco no ha resultado del todo cierto. Lo que sí es que no fue nada más la prohibición. El convenio marco del 2003, aprobado por el Senado en 2004, abarcaba muchísimas cosas más. Yo creo que es lo que ha ayudado, que fue un tratamiento muy integral. Tocaba el tema de la importación, la exportación, la fabricación, la publicidad, la comercialización, los patrocinios, los impuestos, todo. Entonces creo que ha sido de las leyes de salud que han resultado más efectivas, también muy costosa en distintos sentidos. Muchos han apuntado a que ha crecido, por ejemplo, el mercado negro de tabaco, las falsificaciones. Sí ha tenido también sus costos, pero al mismo tiempo ha sido muy efectiva. Y está previsto en la ley es de 2008, se publicó en el periodo de Felipe Calderón, está previsto en la ley que todo el dinero que se recaude de multas va para tratamiento, que es otra de las cosas de dar un enfoque redondo. Mario. Bueno, mira, a mí me gustaría comentarte que nosotros como restauranteros pues siempre hemos apoyado las cuestiones de la salud, ¿no? Lo vimos con el COVID, que estuvimos siempre creo que por delante incluso de muchas autoridades con algunas campañas que realizamos. Fuimos los primeros que empezamos a regalar una parte de la cuenta o estábamos regalando algún postre, alguna bebida a todas las personas que nos pudieran demostrar que ya habían recibido su vacuna. O sea, siempre hemos sido muy solidarios en estas cuestiones de la salud. En eso no tenemos ninguna duda. Lo digo, coincidimos totalmente con ese espíritu de la ley. El tema es que sentimos que el reglamento como que está hecho para no cumplirse.
O sea, está hecho para que muchas gentes anden caminando o anden, una de dos, con el pendiente de ser afectado en tu negocio, o dos, incurrir en una ley. Cuando creo que en una comunicación correcta con autoridades pudimos haber respetado totalmente el espíritu de la ley, cuidando la salud, pero con unos detallitos que permitieran que todo mundo lo pudiera cumplir como tal, ¿verdad? Y claro, lo comento, digo, yo no soy fumador, a mí no me gusta la exposición al humo, particularmente a lo mejor yo estoy totalmente de acuerdo con la ley, pero también como empresario y como representante de un gremio, nos damos cuenta de los problemas que se vienen en los restaurantes, o sea, el cómo reacciona la gente ante estas medidas, o cómo reacciona la gente ante estas situaciones. Si por un lado te afectan económicamente, también el perder un cliente que sabes que has tenido todo el tiempo, pues nos duele a los restaurantes. Hemos trabajado mucho para conservarlos. Entonces, en este sentido creo que faltó ver el cómo le hago para que sí cumplas la ley, o sea, qué ponemos para que sí cumplas la ley. Y creo que la sociedad, como bien lo decía hace rato, Laura, la verdad es que a través del tiempo se ha madurado mucho por la cultura del fumador, porque a mí me tocó vivir una etapa donde ibas en el camión y la gente iba fumando, ibas en el avión y la gente fumaba, ibas al cine y en el cine fumaban, ibas a un restaurante, no se diga, todo el mundo fumaba, ¿no? O sea, ibas en un carro con gente y la gente fumaba. Hoy en día todo eso, como que hace falta voltear un poquito y decir, caray, sí hemos avanzado mucho. O sea, sí hay una conciencia colectiva de decir, la exposición al humo afecta, ¿no? Y yo me cuido, yo que no fumo, me cuido de no estar cerca cuando alguien está fumando, pero también el fumador trata de retirarse. O sea, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le apretamos poquito más para tener mejores resultados, para seguir trabajando en esta conciencia? Y ahí estaríamos totalmente de acuerdo, todos los restauranteros, en entrarle a promocionar, a dar a difundir algunas medidas que fueran importantes para que fuera bajando esto. Pero mi preocupación sigue siendo en ese sentido, ¿no? Como empresario sigue siendo el decir, no queremos tener nuestros patrimonios en una ruleta rusa donde en algún momento nos toca una inspección, una persona que está afuera, una persona que se metió, prendió un cigarro, porque ya me ha tocado verlo en restaurantes, que alguien está en el área que era de fumadores, hoy no es de fumadores y está esperando que se descuiden meseros y todo, saca su cigarrito, lo prende, le fuma 1 o 2 veces, lo apaga y lo guarda. Porque ya me tocó comentarle a un amigo de un restaurante, le dije, mira, observa de aquel lado, están prendiendo un cigarro. ¿Sí? Lo prenden, lo apagan, lo prenden, lo apagan. Pero ahí cuando llega la autoridad, yo insisto, hay sanciones para el infractor, hay sanciones para el individuo que fumó, pareciera que todas son para el dueño del restaurante. Y me preocupa mucho esta situación, no tenemos que hacer mucha memoria para recordar lo que ya nos pasó en el COVID con los cubrebocas, lo que pasó en Chapala con este muchacho Giovanni que no traía el cubrebocas. Bueno, aquí al ver que los patrimonios pueden estar afectados, pudiera llegar el momento en que tengamos una reacción así de complicada, y es lo que debemos de ver. O sea, no somos diferentes, somos personas, somos iguales, tenemos derechos, tenemos algunos unas debilidades, algunos otras, tenemos otras fortalezas, y no deberíamos de estar, al menos empresarios o dueños de un restaurante con tu cliente, teniendo esta discusión. Creo que era otras personas las que lo debieron de haber socializado. Bueno, pues el tiempo se nos terminó, pero yo creo que tendríamos que seguir platicando de este tema, es muy importante, y ver cuáles son los resultados después de que se está comenzando a aplicar este reglamento, si en realidad ha disminuido el consumo, si en realidad disminuyen las enfermedades respiratorias provocadas por el tabaco. Creo que es el seguimiento que hay que darle, qué tan efectivo son estas medidas que se están tomando, y quién en la calle va a decirle a alguien, te va a infraccionar porque estás fumando, y cómo se va a aplicar estas sanciones. Se les va a pedir un papelito como las infracciones de los vehículos y tienen que ir a pagar. Vamos a ver
cómo funciona todo esto. Gracias a Mario Ábalos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Jalisco. También gracias a Javier, coordinador de dictámenes de la Comisión contra Riesgos Sanitarios. Gracias. Y a la doctora Fabiola Macías, responsable del programa Para Dejar de Fumar del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Gracias. Buen día. Nos vamos, se quedan con Cristina Arana y Zona de Conexión. Gracias a Carmen, a Laura, ahí iba a decir a Saidel, ya hasta la tarde, a Rosy y también a Cristina Arana. Mi nombre es Laura Mora. Nos escuchamos